Fue en los meses de junio y julio de ese año. En los años 70, la inquietud de la sociedad, en especial la de los jóvenes, estaba en efervescencia completa. La búsqueda se daba en todos los niveles, en las drogas, en la música, en los movimientos sociales, en las artes. El teatro no fue la excepción. Aunque los grupos teatrales realizaban giras y asistían a festivales que intentaban ser no excluyentes, no se había realizado una experiencia tan completa como esta. Por primera vez se dio el encuentro del norte y el sur en un festival cultural masivo e independiente. En los años 70, el movimiento chicano en Estados Unidos tenía una forma de expresión nacida de la lucha social, el teatro chicano. Se generaron más de 100 grupos culturales en toda la Unión Americana, grupos que más tarde formarían una agrupación llamada Teatro Nacional de Aztlán, TENAZ. Porque gringo ha cortado las raíces principales que nos unen a nosotros como gente. Y si vamos a ganar nuestra lucha principal, la cultura es una cosa importante. Precisamente esto, a través de las palabras y el trabajo de aquellos involucrados en un tipo de teatro llamado teatro chicano. Ese es el teatro que está marcando pasos nuevos. El teatro chicano yo creo que es una de las expresiones más puras de nuestra gente en los Estados Unidos, ¿no? Su estilo, su técnica, su forma rascuachi. Y ese creo que fue un movimiento determinante para que la gente empezara a expresar sus ideas a través del teatro en cualquier foro, en las calles, en los patios de las escuelas, en donde se pudiera hacer teatro. Los practicantes del teatro chicano afirman que este tiene sus raíces en el drama indígena y religioso de los tiempos precolombinos, pero sus más recientes orígenes pueden encontrarse en el movimiento chicano de los años 60 y 70 y más específicamente en la huelga de los trabajadores de la uva realizada en 1965 por el líder sindical César Chávez. Esto llegó a inspirar a un joven dramaturgo llamado Luis Valdés, quien con el teatro campesino dio a conocer el mensaje del sindicato en los campos de cultivo del estado de California. En el norte, uno de los grupos más sobresalientes fue el Teatro Campesino, con Luis Valdés en la dirección. ¡Vente para acá, pelado! Welcome to the United States! Teatro for me is a popular thing. It's of the people. It's a process that is part of the social process. The people define themselves through activities like theater. Teatro is the reflection that we see in the mirror of Tezcatlipoca, the reflection in which we see the little material realities that define a people, its way of dressing, its way of talking, its way of walking, its little everyday images. And at the same time, it is also the spirit of Quetzalcoatl. That's the internal spirit, the spirit of light, the spirit of love, the spirit of cosmic struggle, the spirit of enseñanza, of hope, esperanza, all of those internal feelings. So, teatro for me is something that has to do with the whole human process, inside the individual and outside in society. It's something that helps, for instance, the Chicano community, Aztlán, to develop as a people, as a nation, not only in the United States, but also in all of America, in its relation to Mexico and the rest of the countries of Latin America.
En el sur, el Teatro Experimental de Cali y el Grupo de la Candelaria realizaban su trabajo en Colombia, el Grupo Rajatabla en Venezuela, Augusto Boal en Brasil, Galpón en Uruguay, Teatro Libre Teatro y muchos otros a lo largo del continente. Muchos ni siquiera se imaginaban que existía una expresión cultural chicana, y viceversa. Por razones históricas, políticas y económicas, las expresiones culturales habían permanecido aisladas. Los movimientos teatrales de diversas regiones no se conocían entre sí. El norte en el norte, el sur en el sur. Me dice que su viaje se larga más y más, se va a Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que paso a deletrear. Ay, ay, ay de mí. En México también eran escasas las informaciones e intercambios con los sudamericanos y con los mexicanos nacidos del otro lado del río Bravo. Muchos festivales eran reservados para las élites intelectuales. El Grupo Mascarones, que ya trabajaba desde los inicios de los años 60, tuvo una estrecha relación con el movimiento teatral chicano, y fue este quien propuso a Tenaz un encuentro en México. Mascarones fue el contacto e impulsor de la idea en el seno de la agrupación Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística, CLETA, a la que pertenecía desde sus inicios. Otros cletos viajaron para hacer contacto e invitar a los grupos de América Latina. Con la herramienta en mis manos, con un libro en mi overol. Con la herramienta en mis manos, con un libro en mi overol. Voy en pos de un mundo nuevo, sin fronteras, sin patrón. Voy en pos de un mundo nuevo, sin fronteras, sin patrón. Cuidaré las herramientas y con ellas he de dar. Cuidaré las herramientas y con ellas he de dar. En la selva, en la montaña. El CLETA empezó en el año de 1973 y fue un movimiento sui generis en la vida cultural del país. Inició con la toma del Foro Isabelino. Los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM hicieron un montaje, El Fantoche Lusitano de Peter Weiss, que fue dirigido por el venezolano Carlos Jiménez. A este grupo se le había prometido un teatro para su representación como fin de curso, promesa que después las autoridades les negaron. Como respuesta a esta negativa sin sentido, el grupo decidió apoderarse del Foro Isabelino. Así se consolidó un movimiento contra la estirpe de los Héctor Azares del teatro mexicano. En lo teatral, la actividad independiente tenía ya varias experiencias tanto en el DF como en provincia, y se sabía de otras a nivel internacional. El festival proponía encontrar al norte con el sur. No obstante el valor de la propuesta y la contribución a la historia contemporánea del teatro continental, esta experiencia ha permanecido ignorada básicamente a causa de la miopía oficial. Fue el abrazo fraterno de las inquietudes artístico-teatrales de aquella época. No fue fácil poner en práctica la idea de que nuestro continente es uno, de que debería ser un continente sin fronteras culturales. No fue fácil llegar a acuerdos en el seno de una organización que aglutinaba las más diversas tendencias político-sociales. Para realizar el festival se necesitaba dinero y organización. La búsqueda de apoyos se inició por diferentes vías. Por un lado, se buscó el apoyo oficial, directamente del presidente de México por esos tiempos, el tristemente célebre Luis Echeverría. El acercamiento fue por medio de la presión de grupos activos de campesinos y se logró aportes indirectos para sufragar algunos gastos. Por el otro, la propuesta estaba ligada a buscar la solidaridad directa del pueblo.
La organización del festival radicalizó las contradicciones internas en Cleta. Se llevaban a cabo reuniones encarnizadas y crueles. Había camisetas de todos los colores. Había aguas en todos los niveles y tormentas en todas direcciones. A pesar de los múltiples problemas, la tarea se realizó. El encuentro se llevó a cabo del 23 de junio al 7 de julio de 1974 y tuvo como sede la Ciudad de México, aunque las actividades se llevaron a cabo en otros lugares. La inauguración fue en las pirámides de San Juan Teotihuacán y el cierre en el Tajín, Veracruz. El encuentro de más de 800 participantes entre grupos e individuos, provenientes tanto de Estados Unidos como de América Latina, hicieron de este encuentro algo especialmente singular. Personajes de gran relevancia en el desarrollo teatral del continente y ahora del mundo se dieron cita en México, por primera vez confrontando sus trabajos y teorías. Augusto Boal, Ilonka Vargas, Ulises Estrella, Atahualpa del Chopo, Enrique Buenaventura, Santiago García, Luis Valdés, por mencionar algunos, se encontraron con otros teatreros y mostraron sus trabajos al público mexicano, además de participar en reuniones temáticas que dieron inicio a una relación profunda en el ámbito humano y cultural. Muchos grupos e individuos quedaron estancados en México y tardaron en regresar a sus lugares de origen a causa del bajo presupuesto. Algunos se quedaron definitivamente. Aquel festival ya es estudio en lo académico. Por ejemplo, en la Universidad de Stanford, California, se está llevando a cabo una investigación y documentación del Festival del 74, por haber sido el inicio de una nueva etapa de búsqueda y participación artística y social. Pocos grupos han permanecido constantes en su trabajo hasta nuestros días, como el San Francisco Mind Troupe, el Teatro Campesino, La Candelaria, el TEC, Cleta, Mascarones, Los Zumbones, Sopilotes, Matlaxincas y otros. Todos ellos tuvieron que enfrentar diferentes y conflictivas etapas para desarrollar sus estilos y propuestas, tanto artísticas como de interrelación. Muchos grupos se desgranaron con el tiempo. Las historias de estos núcleos de trabajo y sus métodos merecen ser conocidas. La creación colectiva en muchos casos llegó a logros sorprendentes, a experiencias concretas y reales con resultados artísticos muy propios. Muchos de esos veteranos aún siguen activos. Algunos otros han fallecido y nos han legado sus historias, sus vidas, sus obras. Eduardo Reyes, Rodrigo Ortega Galicia, José Guadalupe Saucedo, Rubén Sierra, Andrés Segura, Enrique Buenaventura.
Dadas las condiciones cambiantes de la época actual y la constante actitud globalizada de relegar la cultura a un término no prioritario, nos atrevemos a invitar para que se conmemore simbólicamente ese festival. Algunas actividades se llevarán a cabo escalonadamente de junio a diciembre de 2004. Una ceremonia significativa en Xochicalco el 24 de junio, la presentación de un grupo de teatro alemán en Puebla, Cuernavaca y el DF, una conferencia y representación teatral chicana en el mes de octubre en Jalapa, Veracruz y otras más, hasta culminar con el encuentro 30 años después, en los meses de noviembre y diciembre en diversas partes. En estas actividades se reencontrarán algunos de los veteranos de ese festival con ponencias sobre la repercusión e importancia del mismo, conferencias, mesas redondas, presentaciones teatrales, proyección de grabaciones, videos y películas, exposición de carteles y fotografías, etc. La memoria y recuento de las actividades individualizadas de 30 años con las diversas propuestas culturales desarrolladas a lo largo del mundo merecen de un estudio más profundo y serio. Existen los documentos y testimonios vivos que rescatar. El Alzheimer histórico es nocivo para el ser humano, pues borra de golpe lo que puede ser una enseñanza. Encontrar nuestra historia común es una tarea primordial para entender y construir nuestro futuro de una manera fuerte y decidida. Tratamos con esto de contribuir al registro de la vida cultural, empezando con el recuerdo colectivo. Dicen las voces populares que conociendo mejor nuestro pasado, podremos planificar un porvenir con mayor calidez y equidad. Queremos solicitar a las organizaciones oficiales de cultura el apoyo para realizar estas actividades de recuento con la memoria histórica de nuestros pueblos. Reclamamos su colaboración en todas las formas posibles. Se invita a las organizaciones independientes y solidarias, a los grupos universitarios, a los ciudadanos interesados a participar. Esperamos que visiten y colaboren con la página web, manteniendo contacto, mandando materiales, fotografías, documentos, guiones, libretos, recuerdos, vivencias, etc., para compartirlas con todos. Ahora solo podemos decirles a los que quieran oír, que asistan y gocen de las actividades artísticas en cualquiera de sus formas, que compartan y disfruten de la mejor herramienta de expresión del ser humano, el teatro. Les pedimos que guarden en su memoria el evento del 74 y en su corazón la dignidad del oficio del trabajador de la cultura. Aquí nuestro modesto aporte.